¿Se ve? Sí, se ve. Se ve, Bien. sí. Sí, sí. Muy bien, vamos a iniciar y si algún otro colega se incorpora, pues perfecto. Pero para no retrasar la clase hoy que está haciendo tanto frío, queremos terminar, ¿no? Bueno, recordemos que en nuestro proceso de evaluación de seguridad, pues ya prácticamente hemos recorrido todo el proceso que está aquí a la derecha de la herramienta TOXA. Recuerden que en la clase anterior, después de estimar las dosis y los riesgos, vimos que hacíamos la comparación con los criterios de aceptación que teníamos tanto para dosis como para riesgo. La herramienta nos mostraba si había incumplimiento de los criterios de aceptación que habíamos fijado para dosis y para riesgo. Y en el caso que existiera incumplimiento, pues entonces la herramienta nos daba este botón de análisis de ingeniería donde íbamos a reducción de dosis y reducción de riesgo. Quiere decir, el análisis de ingeniería tanto para dosis como para riesgo, donde lo fundamental era la reducción de dosis y la reducción de riesgo, aunque recuerden que aquí en la pestaña de riesgo, además de la reducción de riesgo, que es lo mandatorio que tenemos que hacer, pues habían dos pestañas más con dos herramientas que son útiles para ver la importancia que tienen todas las defensas o todas las barreras que existen y para ver cómo si quitábamos o perdíamos alguna de esas defensas, se incrementaba el riesgo. Una vez que ya concluimos todo ese análisis de ingeniería y guardamos los resultados, supuestamente hemos hecho propuestas para reducir las dosis y reducir el riesgo. Y bueno, en la clase de hoy lo que vamos a ver es estos pasos finales del proceso de evaluación de seguridad, donde primero hacemos la comparación de nuevo con los criterios de evaluación, ya una vez que hemos implementado las medidas para la reducción de dosis y de riesgo. Si queda algo por hacer, ajustaremos ahí porque la meta es cumplir con los criterios de evaluación que se han fijado, tanto para dosis como para riesgo. Y finalmente obtener el informe de seguridad ya de la práctica con todo el proceso finalizado. Entonces vamos a entrar aquí en la pestaña de comparación con los criterios de evaluación. Vamos igual a tomar algunas de las instalaciones que ya tenemos de referencia. Por ejemplo, vamos a empezar, vamos a hacer una de la práctica médica que es medicina nuclear y después vamos a hacer una de la práctica industrial de gammagrafía, ¿no? Bueno, pues le damos aquí al botón este para ver cómo está el cumplimiento de los criterios de evaluación ya después de hecho el análisis de ingeniería. Recuerden que nosotros teníamos, por ejemplo, en esta práctica de medicina nuclear, dosis a cuerpo entero, quiere decir dosis efectiva, que superaban el límite de dosis. Después de hacer el análisis de ingeniería para dosis, vimos que nos está mostrando que ya las dosis están en menor que el límite de dosis, quiere decir la dosis que nos da es de 11,8 milisievert por año. Recuerden que el límite de dosis era 20, por lo tanto tenemos respecto al límite todavía una reserva de aproximadamente 8 milisievert y algo, ¿no? De reserva respecto al límite de dosis. Y respecto a la restricción de dosis, pues bueno, la sobrepasamos un poquito la restricción de dosis
Y esto, bueno, sugiere la posibilidad de tomar otras medidas, pero bueno, medidas que pudieran ser, por ejemplo, compartir esta dosis entre más de una persona, etcétera, etcétera, o reducir la carga de trabajo, si es posible. Muchas veces no es posible porque los pacientes están ahí y necesitan que lo atendamos. Pero bueno, en principio estamos cumpliendo lo fundamental, que es que estamos cumpliendo el límite de dosis. Estamos cumpliendo con el límite de dosis. Después, para público, recuerden que no teníamos problema en cuanto a las dosis de público, porque estaban por debajo incluso del límite de la restricción. No hay ningún problema para las dosis del público. Y las dosis que recibimos en caso de accidente, aquí están los valores calculados, están todos en rojo porque supuestamente son dosis que debíamos evitar siempre, la dosis en caso de accidente, pero, eh, pero bueno, estos más que todo son insumos que nos da la evaluación de seguridad para los planes de emergencia. Quiere decir, cómo debemos confeccionar los planes de emergencia. Por ejemplo, sabemos que si hay un derrame, pues hay una dosis eh, que no es una dosis significativa por el derrame, tanto para el caso de una dosis diagnóstica de tecnecio como de yodo. Entonces, tal vez es una dosis que podemos asumir si ocurriera. En el caso de la administración errónea de dosis al paciente, igualmente vemos que son dosis, por supuesto, más altas, pero dosis que están por debajo de los niveles de efecto determinista. Quiere decir, en caso de diagnóstico, ¿no? En el caso de terapia, pueden ser dosis altas, dosis muy altas. Bueno, después de que la herramienta nos brinda cómo estamos respecto al cumplimiento de los criterios de evaluación de dosis, pues también nos brinda cómo estamos respecto al cumplimiento de los criterios de evaluación de riesgo. ¿Y qué nos dice? Que nos dice aquí en esta tabla que hay una serie déjame reducir esto aquí para poder ver mejor. Hay una serie de sucesos que el riesgo, todavía el riesgo que se obtiene después de yo hacer el análisis de ingeniería es alto, y entonces pues tendremos que tomar algunas medidas en el plan de acción para reducir esos riesgos. Vean que cuando se habla del plan de acción, ya la herramienta nos presenta una primera aproximación del plan de acción, donde vean, había muchos sucesos de riesgo alto que con las medidas que se propusieron, con las medidas que se propusieron en el análisis de ingeniería, se logró bajar ese riesgo a riesgo medio o riesgo bajo, que son riesgos tolerables, ¿no? Ahora, hay otros riesgos que aún con esas acciones, pues todavía no nos permite reducir el riesgo a riesgo medio y riesgo bajo. Y esos me los va a mostrar aquí la herramienta, porque supuestamente yo tengo que buscar fuera de la herramienta o dentro de ella algunas acciones para reducir ese riesgo. Por ejemplo, aquí hay un riesgo que nos sigue dando alto, que vean que es intentar utilizar un activímetro que no brinda una respuesta adecuada para la geometría utilizada en la práctica clínica. Claro, si se utiliza un activímetro que no brinda una respuesta adecuada, podremos estar administrando dosis tanto mayores como menores y afectando como tal la protección radiológica del paciente. Entonces aquí habría que proponer algunas medidas. Y para proponer algunas medidas, vean, este botón de aquí es muy útil porque nos dice, nos saca aquí en una ventana. ¿La ven ustedes esa ventana o que cambiar tengo que cambiar la presentación, o ven esa ventana ahí?
Yo no la veo. ¿No la ven? Ah, bueno, entonces No. tengo que salir de aquí y entrar a esta ventana para que la vean. Cuando yo le doy, fíjense, aquí a este botón, ¿qué me va a hacer la herramienta? Me va a traer el suceso que me da riesgo alto con las barreras que yo no he seleccionado, con las barreras que yo seleccioné y las que no seleccioné, y me va a dar la oportunidad de que si no tengo esa barrera, yo puedo incluir otras aquí en estos espacios que tengo aquí en el plan de acción. Déjeme dejar de compartir este y a ver cómo le hago para compartir ahora este otro. Ahora sí lo ven. ¿Ven que se me abrió aquí esta ventana? Y ahora sí. ¿Ven que se abrió aquí esta ventana? Fíjense que es el suceso que está ahí. Intentar utilizar un activímetro. Estas fueron las defensas que yo seleccioné y las que no seleccioné. Entonces, yo puedo ingresar aquí algunas defensas de estas, como por ejemplo realizar pruebas de aceptación para evaluar la respuesta del calibrador de dosis de manera redundante por otro físico, pero bueno, no le ingresé porque yo no tengo más físico en el servicio, tengo uno solo. Auditoría externa no la tengo. Antes del uso clínico del equipo no la tengo, pues entonces tampoco la ingresé por eso. Y procedimiento interno del servicio que dice medir la actividad de radiofármaco de manera redundante e independiente por una segunda persona en un segundo activímetro. Bueno, supongamos que no tenemos un segundo de activímetro en el servicio. Bueno, pues ninguna de estas defensas me sirven y yo tengo que buscar alguna. Una que, por ejemplo, pudiéramos proponer aquí es una, una instrucción o un procedimiento interno de la dirección del hospital que diga que si el equipo no da bien esos parámetros hay que retirarlo del servicio y buscar una solución para evitar que esto ocurra, ¿no? Entonces yo voy a introducir aquí instrucción del servicio que, eh, que establece retirar el equipo o recalibrar. Esa es una defensa que por ser una acción humana le podemos dar una robustez regular aquí o normal. Y entonces yo digo, déjame probar aquí con esta pequeña ventana si eso es suficiente para reducir el riesgo en este suceso. Y le doy calcular y vean que no me es suficiente con esta sola eh, defensa. Y entonces tendré que agregar otra que, no sé, pongamos que es intercorporar con otro hospital. Por ejemplo, igual le voy a dar, estos son ejemplos simplemente de cómo manejar la herramienta. Le doy a dar una ponderación regular y ahora con dos defensas le damos calcular y vean cómo el riesgo que era alto aquí me pasó a riesgo medio. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues copio estas dos defensas, las copio de aquí y me voy a ir a la otra ventana, por eso ahora voy a dejar de compartir esta. Me voy a la otra ventana y las copio en el lugar del plan de acción, ¿no? Ahora voy a compartir la otra ventana. Vean
que ahora regreso aquí a la otra ventana y voy aquí y copio la defensa, que era intrusión y esto era aquí. Fíjese que con la primera, si con la primera me hubiera dado riesgo bajo, ya yo aquí no tengo que rellenar la segunda, ¿no? Pero si con la primera no me diera riesgo bajo, eh, aquí puse I o recalibrar y puse I y recalibrar. Si con la primera ya me hubiera dado riesgo medio, riesgo bajo, yo lo manipulo aquí y pongo riesgo medio, pero no. Con la primera a mí me dio riesgo alto todavía, debo riesgo alto aquí, y entonces ahora intercompa con otro ida. Vean, y ya yo sé que con esa segunda sí me permitió bajar a riesgo medio porque me lo dio esta herramienta de aquí, esa ventanita que abrí. Y entonces ya ahora mi plan de acción, además de las acciones que tenía anteriormente, se va completando con las acciones que nosotros o las medidas que vamos poniendo. Por ejemplo, igualaríamos con este segundo suceso que está aquí con riesgo alto, igualaríamos con este tercer suceso. Por ejemplo, yo voy a copiar esta misma, estas aquí, pueden ser otras, simplemente la estoy copiando como ejemplo. El riesgo aquí supongamos que sigue alto, pueden ser otras defensas y aquí me da riesgo medio. Todo eso que yo lo estoy haciendo así, pero lo correcto sería hacerlo como mismo lo hicimos en el primer suceso. Quiere decir, abriendo aquí la ventanita y calculando qué pasa con el riesgo cuando yo incorporo esta o cuando incorporo la otra. Y bueno, algo así también voy a poner en esta tercera, simplemente para avanzar. Y vamos a suponer que en este tercer suceso, a lo mejor con una sola defensa ya me permitió bajar a riesgo medio y ya me queda como riesgo medio. Si el plan de acción, ustedes tienen que cambiar fechas y eso, obviamente no tienen que ser las fechas estas que están aquí únicamente. Pueden ser otras fechas que ustedes eh, definan de acuerdo a la realidad del servicio. Una vez que ya se hace todo eso, supuestamente vean que ya todos mis riesgos quedaron. Déjenme poner, ya todos mis riesgos aquí quedaron como riesgo medio en todos los sucesos. Y entonces, con base a eso, ya yo establezco cuáles son las conclusiones de mi evaluación de seguridad. ¿Por qué? Porque ya yo he logrado cumplir con el criterio de evaluación para dosis y con el criterio de evaluación para riesgo. Entonces, aquí pondríamos, con base a los resultados del análisis determinista y probabilista, se observa el cumplimiento de los criterios de aceptación de ambos análisis, por lo que consideramos que nuestra práctica de medicina nuclear puede iniciar o continuar trabajando, porque recuerden que esto sirve también para una renovación de la autorización. Quiere decir, si en vez de iniciar es continuar trabajando, en el caso de la renovación de una autorización, bajo la condición de que se cumpla el plan de acción en los plazos comprometidos. Quiere decir, la condición que habría es que se cumpla ese plan de acción. Entonces, por ejemplo, esto, cuando llegue el regulador puede evaluarlo si lo considera que es aceptable, los plazos que ustedes ponen y eso, entonces le puede poner un requerimiento a su licencia de que en un plazo de tanto tiempo usted debe cumplir las medidas que están incluidas en el plan de acción y como tal y aceptar
la evaluación que ustedes hacen. Si el regulador no está de acuerdo, probablemente le observe el trámite y ustedes tengan que hacer otras acciones. Y bueno, después que esto se ponen aquí las conclusiones, pues se pone aquí el nombre del personal a cargo de la elaboración del informe. Supuestamente aquí es Juan Pérez Pérez, que es el responsable de protección radiológica, y, el, y también se pone aquí el nombre del doctor Rodrigo Martínez Orozco, no sé, la persona que sea, que es el director o el representante legal. Pondremos aquí, que es como se le llama aquí en Uruguay, representante legal. Esto nos va a servir porque recuerden que después esto va a salir en el informe y simplemente lo que va a hacer es el RPR y el representante legal. Como esto sale en un fichero PDF, va a poner su firma electrónica aquí, en este espacio aquí, y ya el informe quedaría listo para ser enviado a la autoridad reguladora o para el uso que se quiera dar al informe. Recuerden que el informe y la evaluación no es solo para contentar a la autoridad reguladora, es para demostrar a cualquiera. Puede ser un paciente que diga, mira, yo estoy preocupado porque porque esto es seguro, no es seguro. No, mire, aquí hay un informe que se hizo demostrando que esto es seguro. En fin, para muchos usos puede tener el informe de seguridad. Igual en un proceso legal, digamos, de reclamo de un paciente, ante un juez no es lo mismo que usted no tenga una evaluación de la práctica, que usted tenga un informe bien hecho y detallado con la demostración de que usted cumple con lo que está requerido. Suponiendo que ya todo está bien, se le da registrar los resultados y ya supuestamente y aceptamos todos los resultados. Vean que aquí ya no quedó ningún riesgo alto. Aceptamos todos los resultados y ya entonces podemos pasar a la impresión como tal del informe de seguridad, que es, digamos, la última etapa de todo este proceso de evaluación que hemos visto. Esto podemos llegar así directamente cuando terminamos la etapa de comparación de los resultados, pues nos envía para imprimir el informe, pero recuerden, podemos llegar también a través de acá de este icono, suponiendo que usted no lo quiso imprimir ese día, podemos llegar a través de este icono, ve a la misma pantalla aquí. Entonces yo entro aquí, fíjense que esta es mi instalación hipotética de medicina nuclear y le doy imprimir el informe de seguridad. Recuerden que dependiendo de lo que yo haya cargado en cada una de las partes, va a ser el informe de seguridad que me va a imprimir. Si yo no le puse nada en el anexo de cálculo de blindaje, no me va a poner nada de cálculo de blindaje. Y entonces no es culpa de Toxa, es culpa mía, ¿no? El regulador va a decir, bueno, mira, te faltan los cálculos de blindaje. O si yo no puse nada de los procedimientos de operación, el informe no va a tener el anexo de los procedimientos de operación y el regulador te va a exigir. Quiere decir, el informe me va a dar, me permite, digamos, sistematizar el proceso, pero no es que sea magia, no va a salir de la magia, tiene que ser información que nosotros vamos a introducir. Cuando vamos a imprimir el informe, sí o sí, porque está puesto como una condición obligatoria, debe subirse un logo de la instalación. Logo que puede ser cualquier figura. Pero bueno, por ejemplo, si la clínica tiene un logo, usted lo puede escanear ese logo o lo puede, no sé, poner como un fichero y es una figura y va a ser algo que usted va a cargar como mismo carga todas las figuras que se incluyen en las diferentes etapas del proceso. Por ejemplo, yo le doy aquí seleccionar archivo, se me va a abrir
una pantalla. Ahora ustedes no la ven porque seguro se abrió. Yo voy al fichero donde yo tenía, a ver, déjame buscar aquí, el fichero donde yo tenía mis figuras y creo ahí una figura en ese fichero que se llama logo. Ya yo la tengo creada para medicina nuclear dentro de mi fichero de imágenes, una que se llama logo. Esa la pongo ahí. Vean que ya aquí él capturó de la figura que se llama logo. Tiene que llamarse logo.png. Recuerden que todas las figuras que se cargan son .png. Esta tiene que llamarse logo.png y una vez que ya yo la tengo seleccionada, le doy subir y la herramienta me va a decir que se cargó adecuadamente la figura. Y entonces yo sí le puedo dar imprimir el informe de seguridad. Ahora a mí se me está abriendo una pantalla donde está el informe de seguridad. Ustedes seguramente no la van a poder ver. Pero yo se las voy a mostrar. Se demora un poquito abriendo esa pantalla. Porque claro, él está creando todo el PDF. Está colocando toda la figura en su lugar, todos los resultados en su lugar y generando el informe de seguridad. Ya aquí lo generó. Ustedes no lo ven, ¿no? No. Ahora yo voy a dejar de compartir lo que estoy compartiendo para abrir la ventana donde está el informe de seguridad. ¿Ven? Ahora sí lo ven. Sí, se ve. ¿Ven? Esto se le Sí, llama ahora sí. expediente de seguridad. Yo le puse Uruguay 3, pero si usted le pone aquí Servicio de Medicina Nuclear del Hospital de Clínica, recuerde que eso es como usted cree el fichero, ¿no? Él le va a poner aquí, cuando usted crea la institución, si usted quiere utilizar esto en la realidad, pues póngale aquí el nombre de la institución, ¿no? Servicio de Medicina Nuclear del Hospital de Clínica. No sé, servicio de radioterapia del Inca. Lo que usted ponga es lo que le va a salir aquí. Aquí salió Uruguay 3, porque fue lo que yo puse, ¿no? Como entidad ficticia. Vean. Y entonces sale una carátula de ese expediente de seguridad elaborado por el responsable de protección radiológica, fulano de tal, que puede, como esto es un fichero PDF, puede firmar, aprobado por el doctor Rodrigo Martínez, que es el representante legal, y bueno, y aquí le detalla todo el contenido que tiene el informe, el índice de todo el contenido del informe de seguridad. Vean que esto es lo que me pone como logo, que fue lo que yo cargué como logo, una gamma cámara ahí que se ve muy mal porque estaba muy dilatada la imagen. Hay que seleccionar una imagen que sea, pero puede ser una imagen pequeña que se vea mejor. Y bueno, aquí están todas las partes del informe de seguridad. Contexto de la evaluación, introducción, todo lo que yo cargué. Recuerden que es lo que yo cargo o modifico dentro de lo que me propone la misma herramienta. Recuerden que la herramienta tiene un enunciado parecido a este, que yo lo puedo modificar ahí mismo y le doy guardar al contexto, a la introducción. Vean, esto es una figura que yo introduje donde estaban todas las etapas del proceso de medicina nuclear, prescripción clínica del estudio, eh, eh, preparación de radiofármaco, que incluye ilusión de generador, marcaje y preparación de radiofármaco y preparación de las dosis que van a ser administradas a los pacientes. Después, administración de radiofármaco, adquisición de las imágenes para los estudios, procesamiento de las imágenes, interpretación de las imágenes y formulación de los resultados, archivo y entrega de los resultados del estudio y
la etapa de gestión de desechos radioactivos. Estas son las mismas que están en TOXA para el análisis de riesgo. Recuerden que en el análisis de riesgo se van a encontrar los sucesos que están incluidos en cada una de estas etapas y subetapas. Después de la regulación, vean como aquí dice, la presente evaluación de seguridad se ha realizado con el objetivo de cumplir el requisito 67 de la norma UIE 100 vigente y según lo establecido en el requisito 13 de la GCR parte 3 del OIA. Faltó poner aquí del OIA. La presente evaluación de seguridad permitirá demostrar que se cumplen los requisitos de las normas básicas de seguridad vigentes en el país, están en correspondencia también con las normas del OIA. Y bueno, aquí describe todos los requisitos del GCR parte 4, cómo se cumplen. Eso está dentro de TOXA. Ustedes lo dejan, ustedes lo quitan o pueden incluir otros requisitos que ustedes quieran. Pero este punto tiene que ver con la normativa que ustedes van a aplicar. Después está el punto de la descripción de la práctica. Y aquí puede ser tan extensa o tan corta como ustedes introduzcan. Aquí vean que por ejemplo en la descripción lo primero es que se hace una descripción de todas las etapas esas que están en la figura. Preparación de radiofármaco, administración, en fin, todo eso. Después, descripción de los equipos e instalaciones. Se ponen las fuentes que vamos a utilizar. Vean que aquí, por ejemplo, esto es una figura que yo introduje. Esto, aunque aquí aparece como una tabla, recuerden que yo le dije que las tablas, lo más adecuado era introducirla como figura para que no se te distorsionen, ¿no? Vean aquí el generador de tecnecio, el yodo que se va a utilizar. Vean aquí las fuentes que se van a usar en la calibración, por ejemplo, de equipos. Pueden ser fuentes que estén asociadas a determinados equipos. Y los generadores de radiación, que en el caso de medicina nuclear, como los SPET, como en este caso, estamos tratando un servicio que tiene un SPET-CT, pues la parte del CT sabemos que es un generador de radiación, ¿no? Después de la descripción de la instalación, vean que aquí está descrita la instalación, su ubicación dentro del entorno urbano y después ya los locales como tal en los cuales se desarrolla el servicio, ¿no? Local C1, local C2 y después explica qué cosa es el local C1, qué cosa es el local C2. Eso dependerá, por supuesto, de la distribución de locales del servicio de medicina nuclear de ustedes, ¿no? El que ustedes tengan. Vean, ahí están descritos qué se hace en cada uno de los locales. Eso es importante porque muchas veces la normativa pide plano con la descripción de los locales y pone local 0, local de espera de paciente. No, la descripción, para que sea descripción, tiene que decir algo así como esto. Es un local que está en la zona supervisada y que tiene 17 metros cuadrados y que colinda con tal y tal cosa. Habrá que decirlo, porque si no, después la información es insuficiente. Bueno, aquí está todo lo de los locales. Después, el flujo y movimiento de los pacientes. El paciente entra, llega al local tal, allí se le administra la dosis, pasa al local más cual, donde espera 4 horas. Eso hay que describirlo, ¿no? Porque también lo dice la normativa. Describir el flujo de pacientes y de radiofármacos, de fuente. Bueno, tienen un punto aquí de los pases tecnológicos para la ventilación y todo eso. Y los blindajes. Y aquí, en el caso de los blindajes, se incluye como un anexo. Quiere decir, el cálculo de blindaje que se haya hecho, pues se pone como un anexo.
que en medicina nuclear el cálculo de blindaje generalmente es muy sencillo y no es muy complicado. Después, descripción de los equipos. Uno a uno de los equipos que se cuenta y de los elementos y sistemas hay que describirlo. Vean que aquí, por ejemplo, describí el SPED, mira el tipo de SPED que es, que el SPED-CT, que tiene tal y más cual características, tanto la parte del SPED como la parte del CT, en fin. Después, eh, igual, fíjense, si un regulador avispado me agarra esto, me va a decir que mi informe de seguridad le faltan cosas, porque aquí yo tenía que describir también el, el calibrador de dosis, tengo que describir la campana radioquímica que utilizo en el caso que la utilice para el caso del yodo, tengo que describir el detector de radiaciones que utilizo para dar sus características, que mide tasa de dosis, contaminación superficial. Quiere decir, como este es un ejercicio, yo no incluí toda la descripción, pero aquí la descripción de los equipos, sistemas y componentes debe describir todo. El protector de jeringa que voy a usar es de wolframio, de tungsteno o es de plomo y tiene tales características, tal espesor. Todo eso hay que describirlo aquí. Yo no lo incluí porque esto era un ejercicio. Fíjense que aún así tiene 69 páginas esto y no incluí toda esa parte que debe incluirse. Después está la parte del sistema de gestión, que tiene que haber una estructura organizativa de la dirección, de cómo el Departamento de Medicina Nuclear trabaja ahí, en esa dirección, en fin, responsabilidades y funciones de todo el personal que trabaja. Vean que ahí está responsabilidades generales de los trabajadores respecto a la protección radiológica, que usar el dosímetro, no sé qué cosa, responsabilidades del director, responsabilidades del vicedirector que atiende el área, si lo existiera, responsabilidades del responsable de protección radiológica, responsabilidades del jefe de departamento, responsabilidades del médico que prescribe los estudios y ve y informa, responsabilidades del físico médico, responsabilidades del TRI, si trabaja en radiofarmacia o si trabaja en las otras tareas, en fin, digamos, si tiene algún personal de planta que se dedique al mantenimiento o la reparación de equipo, en fin, todo. Y después también incluye todo lo que tiene que ver con el programa de formación del personal. No, nos vamos a avanzar rápido. Incluye todo lo que tiene que ver con, fíjense que aquí está el programa de capacitación para el RPR, para todo el mundo, la frecuencia de la capacitación. Incluye, vean aquí una tabla que yo la dejé en blanco, pero que en el caso de real debe estar llena con todo el personal del servicio, cuál es digamos, su función dentro del servicio, si es médico, si es físico médico, si es radiofarmacéutico, el que sea, y con, por supuesto, su cédula de identidad, ¿no? Su cédula de identidad. Y después, eh, requisitos de mantenimiento de los equipos, dosimetría de personal, cómo se hace, a quién se la tengo contratada, vigilancia radiológica, cómo se hace. Vean, todo esto, que muchas veces es la parte más pesada del informe de seguridad, que es todo lo que en la guía de autorizaciones de instalaciones es el punto 5, pues muchas veces no se incluye y hay que incluirlo en el informe de seguridad. Y vean que también hay que incluir los procedimientos ya de operación. ¿Qué son los procedimientos de operación?
cómo se hace la prescripción del estudio, cómo se hace la ilusión del generador, cómo se hace el marcaje de los radiofármacos. Son, no tienen que ser procedimientos extensos, pero sí deben cubrir todas las etapas del proceso, porque se supone que si hay sistema de gestión tiene que haber procedimiento para todas las etapas del proceso. Bien, y hasta ahí toda la parte, digamos, del contexto de la evaluación. Aquí vienen ya lo que es el alcance que tuvo la evaluación de seguridad que hicimos, quiere decir en qué alcance se dio. Puede que esto haya, no hubiera, por ejemplo, la evaluación de seguridad nada más tuvo el alcance de la administración de los radiofármacos y obtención de las imágenes, porque todas las otras etapas se realizan en una empresa que te suministra ya los radiofármacos marcados, por decir algo, ¿no? Y bueno, los criterios de aceptación, recuerden que estos son muy importantes porque son los que sirven para compararnos después con los análisis de seguridad, que más que todo, como ustedes ven, son los que están en la norma, en la, en la norma básica de seguridad de aquí del país, en la UE 100. Esos son los... Y en la norma también de medicina nuclear, que pudiera eventualmente haber algún criterio también ahí. Bueno, ya después que se fía todo eso, entramos entonces en la parte de desarrollo y justificación de escenario. Ven que aquí están los escenarios que pusimos, cuál fue el escenario que seleccionamos como más crítico, la descripción del escenario de operación normal y de accidente. Vean cómo es esto, todo lo que pusimos en el escenario de operación normal y el de accidente, que fue el suceso que se analizó, fue el derrame de material radioactivo durante su manipulación. En fin, ahí está todo eso. Y aquí entra a toda la parte del análisis de seguridad como tal. Quiere decir todo lo que vimos. Cálculo de dosis, cálculo de riesgo. Aquí están. Vean todas las etapas, los cálculos que ya vimos que se hicieron. Vean, aquí están todos los cálculos que se hicieron. Marcaje de radiofármaco. ¿Cuál fue el cálculo que se hizo? Ahí están todos los valores. Administración de radiofármaco, adquisición de imagen, todas las etapas, y aquí están los valores de lo que se obtuvo en cada uno de lo evaluado. Recuerden que se obtuvo valores de dosis, sobre todo en extremidades, muy altas, y también dosis totales que superaban el límite de dosis. Entonces, eh, todo eso queda ahí registrado, y queda registrado también, estas son las dosis en caso de accidente, y entonces queda registrado también todo el resultado del análisis de riesgo, que recuerden que cuando lo hicimos al inicio tenía un 18% de riesgos altos. Y aquí están cuáles son los sucesos de riesgo alto que nos dieron en su momento y todo eso. El impacto de las barreras. Ahora, gestión de riesgo y gestión de dosis. Aquí va a salirnos el plan de acción que elaboramos para reducir las dosis y reducir los riesgos. Vean que pusimos que para reducir los riesgos, todas estas medidas que están aquí, ya no nos quedó ningún riesgo alto. Y para reducir las dosis, dijimos que íbamos a comprar protectores jeringa para determinadas operaciones, y que con eso íbamos a reducir las dosis. Y bueno, que finalmente, ¿cuáles fueron las dosis que nos quedaron después de aplicar ese plan de acción para trabajadores y para público? Y, y eh, respecto a la gestión de riesgo, bueno, que se redujeron todos los sucesos de riesgo alto. Y aquí las conclusiones.
Como ustedes ven, queda un informe muy completo, dependiendo de, por supuesto, la información que también se introduzca, pero sobre todo la parte de análisis de riesgo, que puede ser la más complicada, la herramienta brinda una ayuda muy importante. ¿Alguna pregunta de los colegas de medicina nuclear o de las médicas, digamos? Igual es para radioterapia, ¿no? Que no lo puse aquí, pero igual es para radioterapia. No, yo por ahora ninguna, Cruz. No, yo no tengo preguntas tampoco. Bueno, perfecto. Entonces ya lo que habría que hacer es ya a partir de la próxima clase empezar a trabajar en el ejercicio de hacer el informe de seguridad de la instalación concreta donde esta ficticia que ustedes van a crear. Déjame irme aquí a la pantalla para movernos ahora a los colegas de las prácticas industriales, para un poco también mm, están viendo ahora la pantalla de Toxa para la industria. Sí se ve. Sí, Bien. Bueno, pues igual que el caso de las prácticas médicas, recordar que aquí en la industria también avanzamos igual por el proceso de evaluación de seguridad, todas las etapas y subetapas. Hicimos en la clase pasada la estimación de dosis de riesgo, el análisis de las medidas de seguridad y el análisis de ingeniería. Recuérdense que aquí igual hicimos análisis de ingeniería para dosis, análisis de ingeniería para riesgo, con el caso de riesgo, con las los tres elementos: reducción de riesgo, importancia de riesgo e incremento de riesgo. Recuerden que reducción de riesgo es lo que es, digamos, eh, obligatorio, ¿no? De lo que es imprescindible hacer. Entonces, nos vamos igual ahora a la parte final, que es comparación con los criterios de evaluación. Aquí entramos en la pantalla de comparación con los criterios de evaluación, y recuerden que en el caso de para los trabajadores ocupacionalmente expuestos, habíamos tomado una serie de medidas de ingeniería para la dosis que nos permitía reducir las dosis y reducir los riesgos. La dosis que en un primer momento superó el valor de los 20 milisieverts, se ubicaba ahora recuerden que las medidas fueron que se alargó el, el mecanismo de accionamiento de del equipo, el telemando. Se puso un telemando que era de 10 metros, se cambió a 20 metros, eh, y se redujo tiempos de manipulación de la fuente en el caso de accidente. Y vean cómo la dosis se logró bajar por debajo del límite de dosis, incluso por debajo de la restricción de dosis. También quedó por debajo de la restricción de dosis. En el caso del público no teníamos problema, y, y cumplíamos bien el límite de dosis y la restricción de dosis para público. Eh, en el caso de riesgo, igual se nos presenta aquí la tabla de los riesgos que nos dieron: riesgo alto, eh,
esa tabla que nos dio los riesgos altos después del análisis de ingeniería, se implementaron una serie de medidas que permitieron reducir el riesgo en un grupo de ellos y esas forman parte del plan de acción. Igual hay un grupo de sucesos que no fue posible reducir el riesgo. Y aquí están los sucesos que no fue posible reducir el riesgo. Por ejemplo, tomemos uno y hagamos el mismo proceso. Error humano en el proceso de envío y devolución entre el remitente y el destinatario de la fuente. Ese suceso da riesgo alto y yo necesito, y con las barreras que se introdujeron, no logró bajar de riesgo, y yo necesito gestionar ese riesgo también. Entonces, igual entro al, al, a este botón de aquí, que me va a abrir en una pantalla diferente ese suceso y me va a dar opciones para reducir el riesgo. Ahora yo lo abro, igual voy a cerrar esta, retornamos aquí después y voy a compartir esta nueva que se abrió. ¿La están viendo ahora? Esta del suceso error humano en el proceso de envío y devolución entre el remitente y el destinatario. Sí, se ve, Cruz. Bien. Bueno, pues como ven, este es un suceso que incluso tenía todas las defensas colocadas, pero que todavía el riesgo daba riesgo alto. Entonces, aquí hay que buscar alguna medida para reducir el riesgo. ¿Qué medidas podemos implementar aquí? No sé, por ejemplo, una medida que sea revisión, independiente del proceso de envío y devolución. Eso es alguien un procedimiento por el cual alguien, que puede ser el RPR, por ejemplo, va a venir y va a verificar que lo que se va a enviar está bien y es lo que se tiene que enviar y al destinatario correcto y en el momento correcto. Y que se cuentan con permiso para enviar esa fuente, etcétera, etcétera. Esa es, digamos, una barrera que es un procedimiento regular de esto de ponderación normal, y suponiendo que se incluye esa barrera, le vamos a dar calcular el riesgo. Y vean cómo el riesgo ahí, que era alto, pasó a ser riesgo medio. Entonces, ¿cuál sería aquí? Yo tomo esto que yo coloqué aquí, lo copio. Voy a dejar de compartir esto, pero en el caso de ustedes pueden tener las dos ventanas abiertas. De hecho, cuando lo hagan van a ver que se dejan las dos ventanas abiertas. Vuelvo a la ventana donde está el suceso y copio aquí la eh, medida de seguridad que se va a incluir. Revisión independiente del proceso de envío y devolución. Poder poner, para dejarlo más claro, por parte del RPR. Eh, ese ya vi que el riesgo con eso se reduce de alto a medio. Entonces selecciono aquí riesgo medio y vean, aquí está la fecha en la cual se va a implementar
ese procedimiento. Y así sucesivamente se hace con todas las restantes, los restantes sucesos que me dan riesgo alto. Cuando yo termino todo ese proceso, pues bueno, aquí elaboro las conclusiones, supuestamente ya cumplí con los requerimientos tanto de dosis como de riesgo y por tanto se puede iniciar o continuar la operación del servicio de gammagrafía industrial. Igual aquí está la firma de quienes lo realizan y le doy aquí registrar y eso queda registrado para el informe de seguridad. Yo no le voy a dar registrar porque ya yo tengo las medidas hechas, guardadas para todos los sucesos, pero para no extendernos demasiado ahora, recuerden que si yo le doy registrar aquí me lleva a la pantalla de impresión del informe, pero igual yo puedo llegar a la pantalla de impresión del informe entrando acá arriba por el proceso de evaluación de seguridad. No le di registrar porque ya yo le tengo dado registrar a esa evaluación. Y entonces llego aquí a la etapa de generación del informe, de elaborar el informe. Igual que en el caso que vimos de medicina nuclear, aquí lo que hacemos es imprimir se le da a imprimir el informe. Para imprimir el informe hay que seleccionar un logo. Ustedes no lo ven, pero a mí se me abre ahora el fichero entro al fichero de mis figuras, las figuras que tengo para ya predeterminada para gammagrafía industrial. A una de esas figuras yo le llamé logo, a la que quiera. Si tienen un logo de la empresa, lógicamente debe ser el logo de la empresa. Aquí yo puse como logo un equipo de gammagrafía. Recuérdense que la figura tiene que llamarse logo.png. Subo la figura y ya me va a decir que está listo para poder imprimir el informe. Le doy imprimir el informe y ahí empezó ahora a imprimirse el informe. Se abre en una pantalla aparte, que en el caso de ustedes todo queda ahí en la computadora, ustedes pueden ir de una pantalla a otra. En el caso mío ahora, yo tengo que dejar de compartir para que ustedes vean la pantalla que se me abrió. ¿Ven ahí? Igual, el logo me queda muy feo porque el equipo, la figura se me distorsiona mucho la figura del equipo de gammagrafía. Esto es un equipo de gammagrafía que parece que lo aplastaron. Pero bueno, es simplemente un ejemplo, ¿no? Igual, aquí vamos a tener la misma información. Quiere decir, esto lo va a firmar como es un fichero PDF, lo va a firmar el RPR, el representante legal, y tiene todo el contenido del informe de seguridad que dependerá de la información que se introduzca, ¿no? En todas las etapas del proceso. Vean que aquí están descripción de la instalación, descripción de los equipos. Miren, todas estas cosas yo no las hice porque no me dio tiempo. Y vean cómo salen los puntos en blanco, ¿no? Salen esos puntos sin rellenar, ¿no? Pero si hubiera ido a todas estas etapas y le doy guardar y copio ahí, pues me saldrían todos estos puntos registrados, ¿no? Igual el sistema de gestión me salió en blanco, todo esto me sale en blanco porque yo no lo... Y los procedimientos de operación, que aunque aquí no salen en blanco, en realidad están en blanco porque estos se cargan como un anexo. Recuerden que estos se ponen como un anexo. Aquí está la parte del enfoque de la evaluación, los criterios de aceptación, que vean, me quedaron en blanco porque no los rellené.
Y lo que, y lo que sí está es la parte de análisis de seguridad, que fue lo que hicimos. Vean que aquí está el análisis de seguridad. Recuerden que al principio teníamos una instalación que tenía un, un equipo, un telemando de 10 metros, nada más. Era un telemando muy corto. Las dosis que daban eran altas, eran muy altas. Aquí están los resultados que dio la estimación de dosis. Eh, Ahí están los resultados que dio la estimación de dosis. Vean que las dosis eran por encima de 20 milisievert. Para el público no teníamos problemas. Recuerden que era lo que estaba más señalizado. Decía 52 ciber y es 52 microsievert, pero aquí en el informe sale bien. El cálculo de las dosis en caso de accidente. Aquí está lo que nos dio en caso del escenario que se puso, que era un escenario donde primero entraba el operador, miraba lo que estaba pasando, por eso recibía 10 milisievert solo, por eso, por mirar, porque estaba 10 minutos allí, 5 minutos ahí mirando lo que estaba pasando, porque se había obstruido la fuente. Después lo hacía peor porque tomaba la fuente con la mano y eso le daba 600 milisievert de dosis en contacto, superaba el límite de dosis para piel. Y después, cuando no podía, pues tomaba el manipulador de 1,3 metros, pero como no estaba bien entrenado, se demoraba una eternidad en rescatar la fuente, 10 minutos, y recibía 49 milisievert por esos 10 minutos. Resultado, también las dosis eran muy altas en el caso del accidente. Y aquí está la parte de riesgo, que tenía un 40% de riesgo alto contra un 9% que tiene la referencia. Aquí estaban los riesgos distribuidos por etapas, toda la información que sabemos que da TOXA sobre los riesgos, todos los sucesos que dieron riesgo alto. Y, y acá estaba, a partir de aquí, lo que tenía que ver con la gestión de riesgo y de dosis. Vean aquí todos los sucesos que dieron riesgo alto, que se lograron reducir a riesgo bajo. Y acá con las medidas que se pusieron. ¿Ve? Por eso aquí, vean que aquí no existe riesgo alto, porque ya yo había incluido medidas en todos los sucesos que daban riesgo alto, ¿no? Queda todo eso copiado aquí en el plan de acción. Y igual el plan de acción para dosis. Vea que aquí lo puse mal. Era el cable de control. Se compra un nuevo cable de control de longitud 20 metros. Aquí me equivoqué. Tendría que poner 20 metros. Y se reduce el porciento de radiografías que se hace sin colimador, 3%. Ya con eso se reducen las dosis para el trabajador, y en el caso del público no había, se cumplía la restricción de dosis. En el caso de los accidentes, las medidas que se proponen son para modificar el plan de emergencia. Primero, se aprueba una instrucción que prohíbe rescatar la fuente directamente con la mano, que ya vimos que era muy peligroso, daba más de 600 milisievert. Se reduce el tiempo de observación del operador, que estaba 5 minutos, a 0,5 minutos, y se entrena mejor al operador para lograr el rescate de la fuente, en vez de en 10 minutos, en 1 minuto. Y con eso también
se reducen las dosis en casos de emergencia. Y vean aquí los valores que quedó finalmente al aplicar esas medidas. Vean que las dosis que eran de 24 milisievert, de 24 milisievert, escucha, que eran de 24 milisievert, pasaron a ser a 15 milisievert, y y que aunque estas dosis aún son menores que la restricción de dosis, pero sí superan, escucha, son menores que el límite de dosis, pero sí superan la restricción de dosis. Para los miembros del público no hay problema porque no, las dosis nos daban baja, y para condiciones de accidente, aquí salen lo que, cómo cambian las dosis. Primero, si se deja de si se deja de realizar la operación de rescate con la mano de la fuente y se realizan las operaciones correctamente con un mejor entrenamiento del personal. Para el caso de los riesgos, se reducen todos los riesgos, eran 30 sucesos con riesgo alto que se logran reducir al menos hasta riesgo medio, y las conclusiones igual, con base a los resultados de los análisis deterministas y probabilistas de riesgo, se observa el cumplimiento de los criterios de aceptación de ambos análisis, por lo que se considera que la práctica de radiografía industrial puede realizarse en condiciones seguras. Y siempre que se cumpla con el plan de acción que se postuló. Y bueno, es la forma, digamos, en que funciona todo, en que funciona toda toda la herramienta TOX. ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. ¿Alguno de ustedes ya inició el ejercicio? Sí, yo estoy empezando a ver un poco el ejercicio. Ajá. Bueno, Yo pues aún no empecé. Claro que voy a tener que hacer algún cambio porque como que yo digo, hace mucho tiempo que no trabajo en medicina nuclear y tengo más presente el CUDIN, entonces como que claro, tengo que ver un poco esa trabaja en parte, la ¿no? parte del ciclotrón. Claro, entonces como que estoy Claro. media complicada con eso. No, Pero no, está, digo, no, pero no, no, siguiendo lo que está ahí, simplemente porque ustedes tienen el CUDIN PET-CT también, ¿no? sí, sí, claro. Y Así en la parte de las cámaras pensaba que iba a poder hacerlo. claro, lo único que en ese caso, por ejemplo, cuando vaya a hacer la estimación de dosis, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la parte de elusión del generador y todo eso, a usted no le aplica. No, Usted, claro, claro, sí, sí, usted sí. pone no aplica. La parte de dosificación sí aplica. Tiene que cambiar las constantes gamma, porque claro, la constante gamma para los isótopos PET son diferentes que esas que están ahí, pero en general aplica. De hecho, me interesa mucho que lo haga. Bueno, Y ¿se cualquier, acuerda que va a estar de licencia que se lo voy a entregar como en septiembre? no hay problema, no hay problema. Cualquier duda que usted tenga, me la va consultando y Claro, eso. claro. Y no hay ningún problema, simplemente que el certificado de usted sale cuando entregue el ejercicio. Sí, 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 no hay problema. ¿Ok? Bueno, entonces, los que ya empezaron y los que no han empezado todavía, con esto concluimos el tercer módulo del curso, que es el módulo de explicar cómo funciona la herramienta. Ahora ya, el último módulo es el ejercicio en sí mismo. Quiere decir, ustedes ya a partir de cuando quieran, pero así va, empiecen a trabajar con la herramienta. ¿Por qué? Porque la próxima clase
básicamente va a ser evacuar todas las consultas, todas las dudas que puedan surgir o todos los problemas que le puedan haber surgido a ustedes al utilizar cualquiera de los 4 modelos que están. Ustedes seleccionan cuál es el modelo que van a usar. No tienen que, ustedes tienen que entregar un ejercicio. Puede ser nada más de medicina nuclear, puede ser nada más de braquiterapia, puede ser nada más de aceleradores y puede ser nada más. Y los de gammagrafía tienen una sola opción, que es de gammagrafía. Pero empiecen ya a partir de la semana que viene a poner sus datos y eso para que la clase próxima del próximo lunes sea más que todo eso, la, la forma que ustedes tienen de si tropiezan con algo, lo van anotando y sin sin ninguna pena, en la próxima clase ustedes toman la palabra y me dicen, profesor, cuando fui a insertar la figura tal no se insertó. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Profesor, a mí no me salió esto, profesor. ¿Entienden? Esa sería la parte que nos queda ya del curso. Porque Perfecto, si no lo hacemos así, bueno, va a ser muy difícil que ustedes solo así autodidactamente puedan generar el informe de seguridad completo. Por eso destinamos eh, 3 clases más para eso, que son las 3 clases que faltan del curso. La próxima es la del módulo del contexto de la evaluación. Quiere decir, recuerden que en la próxima, ustedes lo que van a hacer van a empezar el proceso y toda esta parte que tiene que ver con el contexto de la evaluación y descripción de la instalación eh, es la parte que corresponde a la próxima clase. Así que traten de avanzar y de introducir al máximo la mayor cantidad de información en estos dos botones que están aquí. ¿Por qué? Porque solamente van a descubrir y van a los tropiezos y van a poder evacuar las dudas y hacer las consultas si han hecho el intento por introducir la información aquí. ¿De acuerdo? claro. Muy bien. Como hay tanto frío, pues yo creo que hoy terminamos la clase más, habíamos adelantado en los módulos anteriores, terminamos la clase un poquito más temprano hoy. ¿Alguna pregunta? No, por ahora no. No, Ahí no. está. Muy bien. Bueno, entonces abríguense bien y descansen y nos vemos la semana que viene el lunes. Recuerden, Muchas gracias. traten de avanzar lo más que puedan, ¿eh? Sí, 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 está sí. claro, Cruz, Gracias. Lo gracias. Chao, haremos. chao. Chao, Muchas gracias, gracias. Que estés Pase bien. bien. gracias. Chao. Chao, chao. Chao, chao.